Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es JLA Noticias y en esta ocasión yo quisiera comentar con usted lo que se está viviendo durante esta semana de noviembre, esta semana que corre a partir de lo que fue el 7 de noviembre y específicamente hasta el 20 de noviembre, días muy importantes para el continente europeo y principalmente por dos temas. Primeramente porque se conmemoró el día 10 de noviembre los 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial, esta gran guerra que dejó a su paso cerca de 10 millones de personas que perdieron la vida, 10 millones entre soldados, entre civiles, una destrucción total y que también puso fin a 4 imperios que gobernaban a Europa y a gran parte del mundo. Me refiero, por supuesto, al imperio alemán, al imperio de Rusia, al imperio austrohúngaro y al imperio turco otomano. La Primera Guerra Mundial fue, digamos, el antes y el después de aquella Europa, de aquella hegemonía que se vivía por estos 4 imperios y que posteriormente, bueno, pues dio a su paso la creación de nuevos países, de una nueva geopolítica dentro del continente europeo. Una geopolítica que trajo como consecuencia más problemas porque, si usted recuerda, al terminar la Primera Guerra Mundial, pasaron muy pocos años, pasaron un poquito más de 20 años para que se diera la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que tuvo su origen por los malos acuerdos, por así decirlo, que se dieron durante el Tratado de Versalles y que no permitieron que realmente los problemas surgidos por la Primera Guerra Mundial quedaran totalmente limpios. Vino la Segunda Guerra Mundial y después de esta Segunda Guerra Mundial se dieron dos bloques importantísimos que todos conocemos muy bien, lo que fue el bloque comunista y por supuesto los países de Occidente, el bloque capitalista. Bueno, y esta es la segunda parte de mi comentario el día de hoy, ya que durante esta semana de noviembre, como le comentaba yo al principio de este video, del 10 de noviembre a aproximadamente el 20 de noviembre, Europa ha también conmemorado un acontecimiento verdaderamente histórico. Los 25 años de la caída del muro de Berlín, que sin lugar a dudas marcaron una nueva etapa, que es la etapa que estamos viviendo hasta nuestros días. Cayó el muro de Berlín a consecuencia de aquellos movimientos que empezó el señor Mikhail Gorbachev, que fue en aquellos años el líder supremo de la Unión Soviética, con la Glasnost y la Perestroika. Lo que hizo Gorbachev es decir, aquellos países que tengan intenciones de separarse del bloque comunista, bueno, pues lo pueden hacer, es una decisión propia. Moscú no va a intervenir en los asuntos internos de estos países. Y esto ocasionó una ola completa de revoluciones en distintos países y quiero destacar sobre todo, bueno, pues dos movimientos. Por supuesto, el alemán, con la caída del muro de Berlín, que ocasionó, por supuesto, la unión de esta Alemania que durante años estuviera dividida, esta potencia económica y militar que ocasionó de cierta forma las dos grandes guerras mundiales y que posteriormente se viera dividida. Y otro movimiento histórico, otra revolución histórica que dio como consecuencia esta Glasnost y Perestroika, que fue la revolución de Terciopelo, que arrancase el 17 de noviembre de 1989 en lo que fuera Checoslovaquia. Una Checoslovaquia que todavía hasta nuestros días la gente le sigue nombrando como tal y que se les olvida o que olvidamos que en 1992, se dividiera en dos países, República Checa y República Eslovaca. Bueno, esta revolución de Terciopelo que se caracterizó justamente, como lo dice su nombre, porque no hubo enfrentamientos, a diferencia de lo que se vio en Rumania, en Hungría, en la misma Polonia con el movimiento de solidaridad, que también hizo que los trabajadores se enfrentaran con dureza a los policías. Bueno, en el caso de Checoslovaquia es cierto que hubo algunas manifestaciones, un día de manifestaciones con enfrentamientos a la policía, pero nada más. Todo esto tuvo su origen a principios de los años 70, cuando surgiera el movimiento La Carta del 77, que a su vez tuvo su origen en aquella primavera de Praga de 1968, cuando las tropas del Pacto de Varsovia invadieron a Checoslovaquia. ¿Y por qué? ¿Por qué la invadieron? Porque los checos y los eslovacos buscaban un comunismo, como le llamaban, con rostro humano, encabezado por un hombre que se llamaba Alexander Dubček. Bueno, en el 77, uno heredero, digamos, un discípulo de este Alexander Dubček, se llamaba Václav Havel, un dramaturgo, que tuvo la iniciativa de firmar esta carta, de ser un signatario de la Carta del 77, con un grupo de intelectuales, y que ahí empezaron a planear lo que podría lograr hacer algún día
la separación de Checoslovaquia del bloque comunista. Una separación que se llevó, bueno, a partir del 77, estos 12 años en los que muchos de estos disidentes, muchos de estos intelectuales fueron llevados a prisión, realizaron una serie de movimientos hasta que en el 89 empezó esta revolución de terciopelo, como le digo, el 17 de noviembre de aquel 1989. 25 años que han pasado desde aquella Checoslovaquia liderada por Havel, que permitió que cayera el comunismo, que en aquella plaza Wenceslao, abarrotada de jóvenes estudiantes que exigían la caída del comunismo, pues lograran mediante manifestaciones pacíficas, mediante movimientos artísticos, obras de teatro, presentaciones de cine, muchos movimientos totalmente intelectuales, artísticos, que el comunismo se abandonara de Checoslovaquia. Fiesta en Europa con las grandes celebraciones, la caída del muro de Berlín, la independencia de Polonia, la revolución de terciopelo en lo que era Checoslovaquia, ahora República Checa y Eslovaquia. ¿Qué nos dejó todo esto? Pues que estos países se ingresaran a la que ya conocemos todo como Unión Europea y por supuesto la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esperando por supuesto que los acuerdos logrados después del fin del comunismo, todo aquello que se acordó entre los líderes de muchos países, pues todavía de alguna manera manejados por el gobierno central del Kremlin allá en Moscú, pues permitan este desarrollo económico a través de la Unión Europea. Sin embargo, no podemos dejar atrás que todavía en Europa del Este hay un movimiento, hay un conflicto que sigue recordándonos aquellas guerras imperialistas o guerras que buscaban la ocupación territorial de muchos países, como lo que está viviéndose entre Rusia y Ucrania. Que esto es lo que puede todavía la remembranza de aquella gran Unión Soviética, que ahora es la Gran Federación Rusa, que bueno, pues quiere todavía poner la mano dura en aquellos territorios que siguen de alguna manera, pues no cumpliendo con lo que el gobierno central, el gobierno de Moscú, pues siempre ha querido tener bajo su control, que en este caso estamos hablando del tema del gas y del petróleo. Este es otro tema, yo solamente quería comentar con usted este pasaje tan importante que tiene la historia de Europa, que hace 25 años, como le digo, cayó el muro de Berlín, se terminó esta división histórica en Europa y se dio paso a un nuevo movimiento, a un nuevo orden político y económico que es la Unión Europea. Felicidades a todos los europeos, felicidades a los checos, a los eslovacos, a los polacos, a los húngaros y a todos aquellos que han luchado por la libertad y porque Europa viva en paz, haciendo todo lo posible porque esta paz se mantenga, a pesar de, como yo le digo, se vive este pequeño foquito de tensión que sigue siendo una pequeña guerra medio controlada entre Rusia y Ucrania. Síganos, esto es JL Noticias, muchísimas gracias por su atención y gracias por visitar esta agencia de noticias.